rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador, mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor, preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirán su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador, mi rancho ya llegó y te despertó, mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó, mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos del Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, de todas las redes sociales, buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Una semana más junto a ustedes con la bendición de Dios y definitivamente lo mejor de cada sábado es amanecer junto a ustedes, amigos agricultores, productores que siempre están pendientes del programa. Y les recuerdo que aunque esta entrevista es grabada, no se edita, no se corta, no se resume y me entera como si estuviéramos en vivo. Ya sabe, puede ubicarme en teléfono celular 099-339-4346, al correo jorgePaz2323@hotmail.com. En Facebook estamos como Programa Agrícola Mi Rancho, en Twitter como @PazminoPérez, en Instagram como jpazmino23 y en la página de YouTube de Programa Agrícola Mi Rancho. Recuerda esta importante mención de Biotecdor, amigo camaronero, controla eventos con Protacid OX, único ácido orgánico concentrado y no corrosivo del mercado. Encuéntralo en Biosoluciones Agropecuarias, Biomarceli, Solmar Green. Protacid OX es un producto de Biotecdor. Y recuerda, Protacid OX no necesita pegante. El café Mi Rancho es un café de altura que se cultiva a 1800 metros sobre el nivel del mar en las montañas de una zona muy rica en nuestra región interandina, siendo este café considerado uno de los mejores en su categoría gracias a las características de estas montañas que propician condiciones que mejoran el aroma y el sabor de este café. Ahora también tenemos chocolate Mi Rancho 100% cacao ecuatoriano fino y de aroma, y puedes encontrarlo en los locales de Chicharrón en la Vía La Costa, kilómetro 57, y en la Chicharrón en San Borondón. En Vía La Costa, que ya está reactivado nuevamente, donde puede ir a comer rico. Allí encuentra el chocolate y café Mi Rancho, así que nos puede ubicar allá. Y pues también los que conocen mi número pues me pueden ubicar y les hacemos llegar personalmente. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles, y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Mi Rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Café, Chocolate y Vino Mi Rancho, Biotecdor, Chemi del Ecuador y Quilol. Hoy en Mi Rancho, amigos, estamos con el ingeniero, el doctor Rodrigo Gómez de la Torre, es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, con quien ya hemos venido planeando esta entrevista hace algunos meses, unos días atrás también. Y pues tenemos el gusto hoy de tenerlo aquí, así que nos vamos con la entrevista de esta semana. Va a hablar el presidente de la Cámara de Agricultura en la Primera Zona. El tema de esta semana es presentado por cortesía de... Por cortesía de Biotecdor tenemos la entrevista de esta semana, y como les mencioné, está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura en la Primera Zona.
Rodrigo, buenos días y bienvenido al programa. Muy buenos días, Jorge. Pues siempre un gusto estar aquí y poder transmitir algo de lo que se ha podido vivir. Chus, usted transmitir algo, transmitir todo, pues, doctor. Tanto tiempo en la agricultura, tanto tiempo en el sector lechero, tanto tiempo en la Cámara de Agricultura, ya es una eminencia. Usted en temas agrícolas siempre está compartiendo sus criterios, sus buenos criterios y sus comentarios en redes sociales, en radios, en periódicos a nivel nacional, y pues es un gusto tenerlo aquí en mi programa. Cuénteme un poquito antes de entrar en materia, ¿quién es Rodrigo Gómez de la Torre? ¿Desde cuándo está en el sector agropecuario? ¿Cómo ingresa usted a este sector? A ver, yo vengo de una familia ganadera de la sierra. Básicamente estuve metido en los temas de producción desde niño. Con el paso del tiempo, obviamente, entro al colegio, el colegio me distancia un poco de la agricultura, entro a la universidad y me involucro con el sector más bien de servicios petroleros. Ahí trabajo más o menos unos 12 años y por un tema de un cambio laboral me separo del sector petrolero y en esos meses fallece mi padre. Razón por la cual tenemos una reunión de familia y les digo, bueno, yo estoy ahorita en un intermedio musical, digamos, de vida, me hago cargo de las dos propiedades que teníamos y veamos qué resolución se toma en el futuro. Esto sucedió en el año 2003 y entre unas y otras ya me quedé ahí y claro, he estado mucho tiempo en el sector gremial, no necesariamente en la Cámara, pero sí he estado apoyando a la Cámara de Agricultura de la primera zona desde hace muchos años. Inclusive en el año 2012 tuve el honor de representar al sector agropecuario ante la Asamblea Nacional, donde se discutió y no se terminó de concluir lo que fue la ley de tierras y lo que es actualmente la ley de semillas. Entonces sí he estado, bueno, ya con eso ya son, entre unas y otras, varios años. Hace un tiempo atrás hubo un periodo extendido de Cámara y luego de eso en la Asamblea pues se decidió que yo me mantenga por un periodo más con una reelección en la presidencia de la Cámara de la primera zona. Realmente ahí es donde estoy y en efecto, y solamente para concluir, me encanta el tema de estudiar no solamente lo que es el agro, de lo que lo conocemos, sino las potencialidades del agro, y por las razones muy antipáticas nos tocó dar mucho seguimiento legislativo en los últimos años, que se han creado y se han desechado un pocotón de normas con nombres muy bonitos, pero de aplicación muy compleja y que no han ayudado a fomentar el agro. Así es. Y en estos días que hemos estado tratando de coordinar esta entrevista, hemos tenido algunas coincidencias, algunas cosas de las cuales usted escribe, pues yo no le llego ni a los talones todavía a usted, pero me gusta escribir en redes sociales lo que yo pienso y a veces hay comentarios en pro, a veces hay comentarios en contra, pero es bueno plasmar lo que uno cree, considera y da su opinión modesta, pues para tratar de orientar a veces a otras personas que necesitan justamente leer esto para un poco orientarse. Otras personas dicen, bueno, yo lo he pensado y de una mejor forma, pero hemos coincidido en algunas cosas. Incluso hoy que estamos grabando en un martes por la tarde, le decía, tengo listo mi pluma, mi cuaderno y mi vasito de cervecita ahí para ir. Usted tiene su vinito allá con el frío en Quito, entonces son algunas coincidencias interesantes que nos unen. Rodrigo, yo en estos días, como le mencionaba, escribí algunas cosas sobre lo difícil que es asociatividad aquí en el Ecuador. Y usted escribía también algo muy similar. Decía que la asociatividad puede sacar al sector agrícola adelante, lo comparto, pero también creo que usted mencionaba, y yo sí lo mencionaba en mis posts, de que es necesario también sacar un poco algunos líderes enquistados que se dedican sobre todo a temas políticos que nada bien le hacen al sector agrícola. A ver, primero vamos con el tema de la parte
la asociatividad es fundamental, pero lamentablemente hemos visto mucha asociatividad orientada a la política, no asociatividad productiva. Entonces nos reunimos para hacer bulla, para jorobarle al Estado, para ver qué le sacamos al Estado, y de ahí es que el año pasado, con el mismo ministro de Agricultura, pudimos revisar, y con el ministro anterior, con Rubén Flores, ya en el Ministerio de Agricultura únicamente había un registro de más de 10.000 asociaciones agropecuarias. Hay que reconocer que 10.000 asociaciones ya es bastante, pero cuando vamos viendo que unas cosas son el registro del Ministerio de Agricultura, luego nos vamos al registro de asociaciones o cooperativas agropecuarias en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nos vamos al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y llegamos a un absurdo tan grande que inclusive encontramos asociaciones agropecuarias en la Secretaría de la Política. Imagínense. Lo cual realmente nos dice por qué se están creando tantas. Hay muchos cuestionamientos a mucha gente, y cuando medio sacas la cabeza, no falta quien te quiera dar con el garrote encima para que la hundas. Y ahí voy al segundo paso. Muchas veces cuando se dice algo, no se está buscando complicar la vida a nadie, sino probablemente compartir experiencias que se han tenido en vida o compartir experiencias que se han aprendido de otros países y otras latitudes. Y ahí es donde vemos que el Ecuador, y hace 20 años hablábamos de lo mismo, tiene mucho potencial. Clima bendecido, tiene una ubicación geográfica, una diversidad de pisos climáticos, tiene una biodiversidad que te genera a la vez una bioproducción, una variación de producción muy amplia, pero nos damos cuenta que no la estamos explotando. Y hace 20 años veíamos al Perú como un país que no pasaba nada, y ahora vemos al Perú como una potencia agroalimentaria mundial que sigue creciendo a pesar de la pandemia. Y a pesar de los suelos áridos que vemos y que son muy productivos ahora, y no se queda atrás Colombia. Estamos en medio de dos países que potencian mucho su economía en la parte agrícola, y que mientras ellos sigan potenciándose, haremos lo que sea, pero siempre estaremos con costos de producción mucho más altos, y hagamos lo que hagamos y tapemos las fronteras, siempre habrá productos que ingresan de los países vecinos acá, porque nuestros costos de producción son muy altos y no alcanzamos a llegar a esos niveles que tienen ellos. Costos de producción, cuando hablamos del arroz, recuerdo estas conversaciones con el ministro Flores, y él decía, el costo de producción de la saca de arroz en Perú, y aquí voy a topar un punto importante, está por, me parece que hablaba de 18, 19 dólares, en Ecuador está por 34. ¿Por qué? Y esto es un tema anecdótico, si cabe la palabra de anécdota, que nos pasa, por ejemplo, con el tema ganadero. Tanques de frío. El tanque de frío es una tina de 1.000, 2.000, 4.000 litros, donde se enfría el producto para conservarlo de mejor manera hasta que llegue para que luego venga la industria y se lo lleve. Resulta que depende de en qué puerto aterriza el tanque, llegue por mar o llegue por vuelo, muy rara vez. A veces un vistaforador de aduanas lo califica de refrigeradora. ¿Tiene una unidad de frío? Sí, pero no tiene nada que ver con una refrigeradora. Los aretes para identificación y trazabilidad animal los identifican como tarjetas de aproximación. ¿Cuál es el efecto de esta mala clasificación? Que claro, el momento que es arete, dispositivo de identificación animal, tiene arancel cero, pero le mal clasifican para ver cómo le cobran aranceles al importador, y el importador lo que hace es paga el arancel porque al final del día se lo carga al productor final. Pezoneras,
hoy día ponía un tuit justamente, pezoneras que en principio tienen arancel cero. No, es que en aduana no nos aceptan como pezoneras, nos ponen como que fueran cauchos. Al ser cauchos, sí, tienen forma de, son elaboradas en caucho diseñado para manejo de alimentos y con una forma específica que no sirve para nada más que para esto. Entonces te clavan el 35% de arancel y a ese 35% de arancel el 12% de IVA. En los papeles dicen que no hay nada, pero en la vida real te están poniendo a un insumo para la producción 30 más 12, un 42% adicional de costo. Un juego de pezoneras en Ecuador, 32, 33 dólares, puedes bajar hasta 28. Un juego de pezoneras en Colombia, misma marca, mismo origen, estamos hablando de 16, 17 dólares. Es un absoluto sinsentido. Así es. Así nunca vamos a llegar a ser competitivos. Y el tema es ese, el tema es competitividad, porque podemos hacer producción, pero necesitamos, no que ayuden, sino que simplemente nos permitan trabajar. Necesitamos ver algunos aspectos, y ahí es donde la asociatividad juega un papel fundamental. Cuando es una asociatividad productiva, cuando es una asociatividad enfocada a reforzar las compras para volumen, una asociatividad pensando en economías de escala. Los productores somos productores indistinto el tamaño, pero muchas veces utilizamos el escudo del pequeño productor como una herramienta política. Y eso no nos ayuda a solucionar los problemas. Yo pensé que iba a decir que no nos ayuden, pero que tampoco nos estorben. Bueno, eso fue precisamente unas palabras que utilizó el presidente de la República cuando lanzó la ley humanitaria. Si hay asambleístas que no quieren apoyar, que por favor no estorben, fue lo que dijo en una cadena. Así es. Sin embargo, en esa cadena planteó inicialmente en la famosa y llamada ley humanitaria poner impuestos adicionales con carácter de retroactivo al sector productivo, lo cual era decirle desde el sector privado, pedirle al presidente en los mismos términos que él se expresaba hacia los asambleístas, a nosotros nos tocó expresarnos hacia él. Ya, muy bien. Y usted habla mucho de la asociatividad y yo estoy muy a favor de la asociatividad. Incluso yo creé una asociación de ingenieros agrónomos porque, con el respeto que se merecen mis amigos zamoranos y artianos, tienen sus grandes asociaciones aquí en el país y se manejan bastante bien. Y aquí en el país lo que hay es colegio de ingenieros agrónomos, que me disculpen algunos, pero muchos que ni siquiera funcionan, se activan solamente una vez al año para la fiesta de fin de año o para las votaciones, se toman unas cervezas y se acabó el colegio de ingenieros agrónomos. Yo creé una asociación donde estamos haciendo capacitación todos los meses con técnicos muy reconocidos a nivel nacional, capacitamos a nuestra gente, capacitamos a agricultores a muy bajo costo, una capacitación de $5, donde le incluye un refrigerio, donde le incluye un certificado, pero más que eso, le incluye un buen expositor sobre temas como cómo mejorar la calidad de fruta en el banano, cómo hacer una correcta poda en el cultivo de cacao y cosas que de verdad le aporten a él. No es solamente el certificado, sino que ellos aprendan y les enseñemos a producir de una manera mucho mejor, de que mejoren sus plantaciones, y justamente de esto se trata la asociatividad en el caso de nosotros como ingenieros agrónomos. Es mucho más fácil también buscar mercados estando asociados y crear proyectos sostenibles. Hace un tiempo estaba haciendo el Ministerio de Agricultura esa feria de la mata a la mesa que me parecía bastante interesante, donde venían productores de la sierra y vendían y encontrábamos productos de la sierra y de la costa, igual iban de la costa a la sierra, pero eso se activó en un momento cuando lo hizo el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué no se hace sostenible este proyecto? ¿Por qué no estas asociaciones de la costa hacen esos intercambios con la sierra, hacen una feria todas las semanas en determinado lugar? Y que nosotros sabemos que vamos a encontrar productos más económicos allí, de pronto en algún momento busquen un sello especial, donde también ellos puedan proveer a hospitales, a clínicas, a restaurantes con su propio sello, y uno sepa que son productos más frescos, que son productos de pronto si se puede orgánicos. ¿Por qué no la asociatividad utilizarla de esta forma, don Rodrigo? A ver, cuando tú
me hablas de asociatividad y yo te hablo de asociatividad productiva, porque luego voy a seguir el siguiente paso, es donde te asocias y todos producen de la misma forma. Entonces, si vas a producir banano, o vas a producir zanahoria, o vas a producir papa, la forma de producción es más o menos homogénea, o propende a ser homogénea, para que el incremento que tienes tú, en vez de tener un productor, tener 20 productores o 50 productores, tienes un producto similar hacia consumidor final. Porque el consumidor final, sea que quiera banano, o sea que quiera Claudia, o sea que quiera papa, más o menos va a buscar siempre lo mismo. Y si busca diferenciación, va a buscar diferenciación a través de variedad o a través de tamaño, si es que hablamos de papa. Y ahí viene el otro rubro que te decía, voy a dejar algo que se me estaba yendo cuando hablé de la saca de arroz. Va a buscar tener un peso justo. Y el peso tiene que medirse en kilogramos. El peso no se mide en libras, no se mide en cajas, o no se mide en baldes, o no se mide en sacos. El Ecuador en el año 74 ingresó al Sistema Internacional de Unidades. Y al ingresar al Sistema Internacional de Unidades, debe acoger estas medidas para poder estandarizar los temas. El momento que tú te asocias y no solamente estás pensando en producción, sino ya estás pensando en consolidar tu acopio. Entonces, tu asociación de productores de X producto forma un acopio y a través de ese acopio determina, y ahí lo que tú dices, una marca. Y con esa marca tienes un peso establecido para el consumidor final. Tú ya vas generando responsabilidades hacia el consumidor final, porque no le vas a mandar un producto diferente cada vez o un producto con deficiencias en calidad. Y por el otro lado, tú consigues lo más importante, que es que el consumidor final vaya creando fidelidad hacia la marca. Pero mientras sigamos produciendo y cada uno por su lado viendo cómo sale, jugando al sálvese quien pueda, la cosa no va a funcionar. Entonces, sí, cuando hablamos de asociatividad, las asociaciones que han funcionado, que debo reconocer que son pocas, pero han funcionado bien, y hablo ya como productivamente hablando, han ido creando sus acopios y sus marcas, y con eso salen al consumidor final. El momento que tú ya sales de pensar exclusivamente en la fase primaria de producción, ya comienzas a dejar de pensar en la cadena agrícola o pecuaria o agropecuaria y comienzas a pensar en la cadena agroalimentaria. A ver, yo voy a producir leche y quiero que mi leche sea una leche que sea libre de brucela, libre de tuberculosis, que venga de un predio que cumple con buenas prácticas, porque esta calidad de leche es la que yo voy a entregar a una industria que a la vez va a reconocer estas características para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente. Entonces, en vez de pensar solamente en cómo me compren la leche, tú también te esfuerzas en mejorar la calidad de tu producto. Y esto pasa con banano, y esto pasa con cacao, y esto pasa con camarón, y de ahí es que vienen toda la cantidad de sellos que los consumidores de fuera, para el caso de la agroexportación, nos exige. Y esto aplica no solamente a lo que es alimentos, sino también a lo que no es alimento. Flor Ecuador es un sello que da una serie de garantías al consumidor, que hay un manejo adecuado de fungicidas, que hay un manejo adecuado de agroquímicos, que hay un respeto en el tema de mano de obra, que hay un cumplimiento cabal en el tema de pago de regalías por las diferentes variedades, y así tú vas posicionándote en un mercado que cada día es más exigente. Porque la otra lógica es lo que tú hacías mención en tus redes en días anteriores hoy, con respecto al tema del precio fijo de banano. El precio fijo o el precio justo es un debate impresionante, porque el precio fijo, cuando yo hago
me esfuerzo en tener 3, 4, 5 sellos y mi vecino no los tiene y tengo un precio fijo, me genera un desincentivo indirecto a para qué saco los sellos. Si igual me pagan igual que el de al lado. Cuando yo tengo un esfuerzo y mi trabajo se ve recompensado a través de un mejor pago, que no necesariamente tiene que intervenir el gobierno, por cierto, ya la cosa cambia y tú vas entrando a una, y aquí puede sonar un poco antagónico, que a veces decimos en el agro hay que buscar más proteccionismo. Al revés, en el agro más bien tenemos que buscar más competencia, porque nuestras exigencias afuera y nuestras exigencias hacia adentro cada vez son más fuertes y tenemos que entrar a competir, y la única forma de competir es creando excelencia en nuestros productos, y ahí viene la importancia de la adecuada articulación entre productores, acopios, industrias y comercio, sin desconocer la importancia de la cadena logística, o, como otras personas lo ven, qué es lo que el consumidor busca, y en base a las exigencias del consumidor, ir articulando la cadena hacia atrás. Así es lo que usted decía. Yo tenía también aquí en mis apuntes cadenas desconectadas, productores por un lado, exportadores por otro lado, y cada cual tira para su lado. Me parece una buena experiencia lo que está haciendo lo que se llama ahora el clúster bananero. Se han unido productores, exportadores, y pues me parece que están haciendo un trabajo bastante interesante, y así debería ser con todas las cadenas productivas. Trabajar todos con un mismo fin y jalando todos para el mismo lado, porque definitivamente si el exportador le va bien, al productor también le va a ir bien, y pues es una cadena, son eslabones que no tienen que estar separados. A usted le gusta mucho el tema político, tocarlo a veces en sus redes sociales, y yo leía, no sé si leí mal, me dirá usted si leí mal, decía que si desaparece el MAC, el Ministerio de Agricultura, le caería de maravilla al sector agropecuario. ¿Estoy bien o entendí mal? A ver, yo creo que hay que ser a veces un poco irreverente, y este es un comentario que no viene de mí, debo reconocerlo, es un comentario que viene de un ex ministro de Agricultura hace más de 30 años atrás. En los años 96, 95, hubo una huelga muy fuerte en el Ministerio de Agricultura. El ministerio estuvo parado, cerradas las oficinas cerca de 6 meses. Y curiosamente los trámites de agroexportación fluyeron maravillosamente bien y el ministro despachaba desde las oficinas del IICA. Los gobiernos históricamente, con esta frase que a mí honestamente me da susto cada que la escucho, es vamos, y voy a comenzar desde los años 70, ¿no? En los años 70, cuando se comienza la explotación de petróleo, había esta frase que se acuñó con muchísima fuerza: vamos a sembrar el petróleo. No me cabe duda que lo sembraron. Lo que nadie sabe es quién cosechó. Pero luego pasamos con la explotación petrolera. El Estado recaudaba fondos directamente, y la exportación agropecuaria son recursos que se redistribuyen y se distribuyen ampliamente en la economía. Entonces el Estado no recibe directamente. Y ha vuelto y se ha acuñado nuevamente la famosa frase: hay que volver la mirada al agro. Que ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta que el agro es el que nos da de comer. Sí, es verdad. El agro nos da de comer, hay que volver la mirada al agro, pero hay que volver la mirada a un agro pensándolo en cómo hacerlo más eficiente, más productivo y más orientado hacia consolidar mercados internacionales. Porque el concepto de volver la mirada al agro para ver cómo satisfacemos intereses políticos, y eso sí es lo que yo critico mucho, y cómo ciertos gremios se han utilizado como plataforma política, es absolutamente nefasto para el sector privado y no solamente agropecuario. Y ahora que estamos en eso soy muy crítico, y te voy a decir algo, y utilicemos el programa. Tú estás, en este momento estamos en una entrevista, tú estás haciendo de periodista entrevistador. Uh-huh. Si decimos vamos a apoyar a los periodistas, todo el mundo dice: ¿y para qué?
Yo creo que hay que apoyar la libertad de expresión completamente y abiertamente, pero la población en general dice ¿para qué? No le ven interesante. Cuando tú dices vamos a apoyar al agro y vamos a apoyar a los agricultores, hay un sentimiento de solidaridad que viene en la persona de la ciudad, que es más o menos del 70% de la población ecuatoriana y mundial, un 75%, en que sí hay que acordarse de los pobres productores del agro que están abandonados, que están sin servicios, que están etcétera, etcétera. Y creas un sentimiento de solidaridad en la persona de la urbe. Entonces, muchas veces el concepto de volver la mirada al agro ha sido más bien una herramienta política para sensibilizar a la persona de la ciudad para que apoye a un determinado candidato. En lugar de pensemos en un agro productivo, pensemos en un agro de exportación y pensemos a través de un concepto que lo he escuchado una vez de un ministro, una sola vez hasta el momento, y que ya se olvidaron, que es a través de hacer una inteligencia de mercados, ver qué producir, cómo producir y para qué producir. Así y es. En base a eso ir orientando las cosas. Y ahí el clúster del banano, y mi amigo Juan José Ponce está liderándolo en este momento, me encanta. Me encantan sus conceptos, me encanta el concepto de la floricultura, me encanta el concepto de la acuacultura con la exportación de camarón. Y me encanta cuando les veo discutir a camaroneros y bananeros, cuál es el que está liderando las exportaciones del Ecuador a nivel mundial. Porque estamos pensando en crecimiento, no estamos pensando en el pobre pequeño productor que no sabe. Sí hay pequeños productores en tamaño, pero todos están con una voluntad de crecer y con un ímpetu de salir adelante que les ha puesto en una sitial de 3.200 y 3.600 millones de dólares anuales en exportaciones y 1.000 a las flores, dejándolo por detrás al petróleo ya desde hace buen rato atrás. El sector agropecuario, agroexportador, viene desde el año 2014 representando en los malos años el 52-54% de las exportaciones totales. Y cuando el precio del petróleo, que es una lotería, cae, llegamos a representar el 64% de exportaciones totales ecuatorianas. Lo que hay que hacer es impulsarlo con más fuerza. Y además que es 100% renovable. Es sostenible y el agro tiene una característica que puede trabajar muy fácilmente en aspectos positivos para efectos de cambio climático, lo que la ciudad muy poco puede hacer. Así es, doctor, pero cuando escuchamos esa volver la mirada al campo, es que nunca debimos sacar la mirada del campo, y cuando lo dicen ciertos políticos que aparecen solamente por época de elecciones, da hasta coraje y da ganas de bloquearlos en los teléfonos cuando nos empiezan a inundar. Se pierden 4 años y de repente empiezan a inundar con sus mensajes que están visitando agricultores y todo, pero se acuerdan cada 4 años solamente por elecciones, y cuando se acuerdan, cuando vuelven a mirar el campo es para poner más tramitología, para poner más tributos, y da miedo cuando dicen que van a poner la mirada en el campo. Es literal. Hace algunos años, y recuerdo esta entrevista en un medio televisivo, porque para colmo fue televisivo, qué vergüenza, y el entrevistador me dice: Rodrigo, es que tenemos que volver la mirada al agro, y a mi derecha, recuerdo que había un cuadro de un campo lindísimo, y me doy la vuelta y quedo viendo al periodista en vez de ver a la cámara, que es lo que corresponde. Le digo: no, por favor, no. Cada que le ponen la mirada al agro se da lo que tú dices. Le encuentran un nuevo trámite, le encuentran una nueva vuelta. Creamos una nueva institución que nos pone nuevas complicaciones futuras. Por favor, el agro tiene potencialidades muy grandes, déjenlo trabajar, propiciemos. Y esto de aquí, yo nunca lo había escuchado, y al ministro actual sí le escuché hace un año. Utilicemos el crédito para incentivar ciertas actividades y desincentivar otras actividades. Yo le decía al ministro,
cogía el ejemplo de la papa y le decía, perfecto ministro, yo productor de papa te pido plata para sembrar tantas hectáreas y es para un ciclo, entonces el banco me da la plata para sembrar este ciclo de papa. ¿Qué pasa si ese ciclo de papa me dan no sé, pongamos números al azar, el 10%? Pero si yo entro a un proyecto y le digo, aquí no soy yo, aquí somos 20 productores. Estos 20 productores vamos a entrar en un proyecto no de siembra de papa, sino de producción de papa. Ya te explico la diferencia. De producción de papa. Y vamos a sembrar todos los meses, vamos a hacer una inversión implementando un sistema de riego, vamos a mecanizarlo, vamos a tener un centro de acopio, lavado, pesado, clasificación y entrega en funda con marca. La probabilidad de que la banca pierda en un proyecto a 5 años plazo es mucho más baja, porque yo tengo 12 siembras al año o 10 siembras al año, bien articulado entre todos. La probabilidad de que en una siembra me vaya bien o me vaya mal es altísima, ¿no? Es casi un 50%, por eso se llama suerte de papas. Yo decía, en ese crédito individual pones el 10%. En el crédito asociativo de un proyecto de producción a mediano, largo plazo, y mediano es 5 años, si es largo 10 años, pensemos en que en vez de ser el 10% que hemos puesto como ejemplo, sea del 7 o sea del 6%. Y eso para mantenerme dentro de las reglas del juego nacionales. Porque fuera del Ecuador, las tasas en banca de desarrollo para sector rural y producción agropecuaria pueden estar en el 0,5% o 1%. Eso sí es un verdadero incentivo para el agricultor. Pero es un incentivo que no solamente es crediticio. Porque no, el crédito no es bajo de gratis. El crédito es, tú me presentas un proyecto productivo de mediano, largo plazo en un grupo de productores y yo te pongo una tasa más baja. Claro. Pero si tú me quieres pedir que yo te ponga el 0,5% para sembrar papa a un periodo de cultivo, a 6 meses, lo mismo nos puede estar pasando con el arroz o con el maíz. Y te hablo de ciclo corto, ni hablar de ciclo largo. Y no hablemos, y voy a tocar un tema que es álgido y que me pueden querer colgar después de que lo diga, y no hablemos solamente de ese rubro que le cobran cuando usted presenta algún proyecto a una banca, y no hablemos de la banca privada, hablemos de la banca pública. Me decía un agricultor esta semana, y además de eso, para que me agiliten el crédito, tengo que darle un cariñito pues al ingeniero que me está agilitando el crédito. Y esos cariñitos son de $1,000, son de $2,000. A ver, colega, un solo tema, y voy a coincidir en el tema de la primera letra de lo que has mencionado del cariñito. Esos cariñitos no son cariñitos, esos temas sí comienzan con C, pero la palabra es corrupción. Así es. Y eso no puede darse ni en banca pública ni en banca privada. Y lo que el Ecuador, y esto lo venimos sosteniendo años, requiere es que la banca pública también cree una banca de desarrollo, o que tenga un Exim Bank, un banco de exportaciones e importaciones, donde se fomenten las cadenas, donde se fomenten los clústeres. Pero el cariñito, pongámosle el nombre que corresponde, eso se llama corrupción. Así es. Y eso termina matando, porque si no hay la corrupción de por medio muchas veces, y no es siempre, digo muchas veces, resulta que el crédito se demora, y cuando el crédito para la siembra se demora, ya se pasó el periodo de siembra, y entramos al otro problema, que resulta que es más barato en términos de flujo de caja, no en términos económicos, en términos de flujo de caja resulta más no es barata la palabra, no es barato la palabra, pero es más ágil el tema, sacar el dinero a través del chulco, porque el chulco te entrega la plata inmediatamente, es a corto plazo, mal o bien terminas pagando, mal o bien se termina haciendo, y genera la informalidad.
Y ese es otro tema que tenemos que combatirlo. Pero si la banca espera que pase cada no sé cuántos años un cometa para agilitar un crédito, o peor aún, espera que haya corrupción, ¿no?, para agilitar el crédito, lo que estamos haciendo es estamos generando un encarecimiento adicional al crédito. Y muchas veces esa misma corrupción sale del mismo crédito. Entonces, si tú pides $5,000 y tienes que pagar 1,000, ya el crédito es de 6,000, pero tu crédito de 5,000 era para una producción que te va a generar para pagar 5,000, no 6,000. Entonces llegas al otro problema y entras en un círculo vicioso. Uh-huh. Y llegas al punto de que cada 2 años, 2 años y medio, Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador o como se llame, saca una norma que permite la condonación de créditos de intereses. Uh-huh. Y usted dice algo importante, informalidad, algo que afecta muchísimo al sector agrícola, intermediación, y como siempre lo digo, no toda intermediación es mala, pero hay que combatir la intermediación, la cual se la puede combatir de alguna forma, valga la redundancia. Y la comercialización, cadenas de comercialización, que siempre tenemos problemas. Son tres factores que afectan muchísimo al agro. ¿Cómo acabar con la informalidad aquí, doctor? ¿Cómo acabar con la intermediación? ¿Cómo acabar con la poca cadena de comercialización que tenemos? Si tú tienes una asociación de productores, y quiero entrar luego a lo que es la cooperativa, porque ese es un poco más integral, aunque la ley ecuatoriana la bloqueó, pero voy a irme a las cooperativas. Las cooperativas ya son productores que se asocian para producir de manera homogénea, capacitarse entre ellos, tener su acopio, tener su manejo logístico y poder procesar, llámese a través de empaque o a través de transformación del producto, que eso puede, cualquiera de las dos, y acceder a consumidores finales a través de tiendas propias. De hecho, muchas cadenas en el Ecuador, y hay algunas cadenas como Camari, si no me falla la memoria el nombre, pero Camari es una cadena que comenzó comercializando productos de agricultores dispersos con certificación o con formas de producción orgánica. En este momento ya han asociado cualquier cantidad de gente y ya han vinculado cualquier cantidad de gente, reduciendo o hasta eliminando las cadenas de intermediación informal. Entonces, si yo quiero producir yo solito, y yo no estoy en Quito ahorita, llevo varios meses fuera, pero estoy en el monte, donde tengo dificultades logísticas, y quiero producir aquí, y tengo que salir a un mercado donde tengo que negociar con las mafias de los mercados, y eso también hay que decirlo con nombre y apellido, con las mafias de los mercados que no te permiten ingresar productos si no eres parte de la trinca, estás con problemas muy serios. Entonces, ¿qué haces tú? Buscas a alguien que sea parte de la trinca, que te compre a un precio más barato para poder vender el producto. Pero si tú te juntas entre productores y deciden organizar la producción, ya no necesitas salir al mercado. Tú pones tu punto de venta propio y la gente te va a buscar, porque ya vas a poder hacer un trabajo también de mercadeo y de información hacia afuera. Ahora hacer mercadeo y de información hacia afuera es mucho más sencillo que antes, porque tenemos las redes sociales y hay que usarlas y potenciarlas en el buen sentido, no solamente para la denuncia y la queja, sino también para informar de manera propositiva lo que se puede hacer, o lo que uno considera, que es lo que tú mencionas que yo hago, lo que yo considero que se debe hacer. En mis experiencias de fuera, yo he visto asociaciones y he visto cooperativas produciendo de manera impresionantemente bien. Iniciaron con un apoyo de gobierno en un momento, algunas de ellas, sí, no lo voy a negar, pero también supieron saber que el apoyo e incentivo inicial del gobierno, que es una forma de subsidio, por decirlo así, los subsidios por concepto son focalizados y temporales. Ok, yo te ayudo para que te montes el mercado. Tú tienes la tierra, yo te ayudo para poner la infraestructura. Y me tienes que devolver la plata a una tasa baja de interés en un largo plazo. O arrancar en proyectos mixtos que han funcionado en ciertas prefecturas, en donde la prefectura dice, ok, el proyecto vale 100,
yo te pongo 51. ¿Llegamos al nivel de equilibrio del proyecto? Sea este un centro de faenamiento, un mercado, una planta procesadora o lo que fuese. Cubrimos punto de equilibrio, se paga la inversión y a partir del año siguiente, por un periodo de, se me ocurre, 5 años, yo voy descapitalizando progresivamente hasta que ustedes se quedan hecho cargo del negocio en términos reales. Eso es un proceso de incentivo productivo. Porque lo otro, y muchas veces esto nos pasa con las ferias como la que mencionaste, el Estado se hace cargo de pagar todos los gastos logísticos de la asociación para que una pequeña asociación de productores de X cosa de la sierra o de la costa o de la Amazonía salgan a otra circunscripción geográfica en el país. Pero cuando esa asociación que puede vender, que sale con pocos productos, vende estos productos, muchas veces la rentabilidad que les queda no les permite sostener esos viajes y esa logística. Entonces lo que necesitamos es crecerles para que la venta sea mayor y que la rentabilidad les permita sostenerse logísticamente hablando. Porque todos estos procesos de venta tienen costos y alguien tiene que asumirlos. Así es. Y si es el Estado el que los asume, a la corta o a la larga, somos todos los ecuatorianos los que estamos asumiendo los costos. Porque el Estado, el gobierno, no produce, recauda de impuestos y luego redistribuye. Y muchas veces redistribuye donde le es políticamente, no necesariamente políticamente correcto, pero sí políticamente rentable. Y usted tocó un tema, doctor, tenemos un minuto donde irnos a la primera pausa. Usted tocó el tema de las prefecturas, que tienen la competencia agrícola en las provincias, pero con breves excepciones, poco o nada aportan al sector productivo agropecuario del país. Yo creo que estamos en un momento de que estamos revisando en qué estamos malgastando la plata, y por ahí se me ocurre que hay un lugar donde estamos invirtiendo mucho en el sector público como las prefecturas, que de pronto los municipios se podrían hacer cargo de las competencias de ellos y dejar de pagarle a tanta gente que en las prefecturas verdaderamente no hacen nada. Como el tema del corte comercial me salva la campana, creo que continuemos y te doy una explicación, porque eso es un problema que viene desde la misma norma jurídica. Pero le doy 1 minuto y medio, a ver. Minuto y medio. Ya. Las alcaldías recaudan, las prefecturas no. Las alcaldías recaudan a través de tasas, patentes, impuestos y un pocotón de vainas que tienen. Y cada que la alcaldía le dices tiene que darle camino, alcantarillado, agua al sector rural, te dicen no es mi competencia. Cuando en términos prácticos sí es. De la recaudación de las alcaldías sí debería haber una redistribución de esos recursos recaudados para que la alcaldía se ocupe del urbano y le dejen a las prefecturas en la zona rural. Y cuando las alcaldías trabajan de la mano, que se ha dado excepcionalmente en Tungurahua, pues tú te encuentras con mercados, te encuentras con caminos, te encuentras con un sistema logístico espectacularmente bueno en toda la provincia. Entonces, las prefecturas no solamente es agrícola, las prefecturas tienen competencias productivas y las competencias productivas le vemos como agrícola, pero pueden ser completamente integradoras de cadenas de valor, porque tan productivo es un productor que está en el campo arando y preparando la tierra para sacar algún producto, como es una planta procesadora de alimentos, como lo es un mercado donde se comercializan los productos. Entonces, las competencias de las prefecturas son productivas y no son limitantes a lo rural. Más bien, tenemos que repensar las reales competencias de las prefecturas, pensando en cadenas agroalimentarias de la finca al plato o del plato a la finca. Muy bien. Que no te rechacen una caja de banano por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla guisada por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados Agrimen, Sumiván, Seguinagro, Fertilizante y algo más. Plastiagro, Casa El Bananero, Agroinsumo Moragui de Machala. Haga su pedido a tiempo. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa.
Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados en la provincia de El Oro. Estamos en Quinsagro y Geosiembra o directamente en Chemie del Ecuador. Quilol, cuida tu salud y la de tu familia. Limpia tus alimentos antes de consumirlos. Desinfección de manos, equipos y utensilios de cocina. Quilol es un extracto de semilla y pulpa de cítricos. Es bactericida, fungicida y antioxidante natural. Quilol, encuéntrelo en todos los Supermaxi e hipermercados El Coral. Contactos al teléfono 042-836-314 y al celular 0997-387-380. Quilol es bienestar y salud para tu familia. Continuamos con más del programa. Está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Doctor, estamos llegando a la parte personal del programa. De pronto aquí van a haber algunas preguntas que no le habían hecho a usted tal vez en su vida, porque todo lo que hemos hablado en la primera parte, agricultura, tecnología, tributos, ministerios, eso siempre lo toca a usted. Pero esta parte no sé si se la habrán tocado, entonces vamos a conocer un poquito más de usted. Preguntas y respuestas muy rápidas, doctor. ¿Qué personaje histórico admira usted? ¿Qué personaje histórico admiro yo? Realmente admiro más que personajes políticas. Y me encanta combinar dos personajes políticamente incorrectos en desarrollo de país, como fue la política de transporte, movilidad y educativa que inició García Moreno y que con discrepancias en materia de la iglesia la continuó Eloy Alfaro. Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? ¿Para mí? Sí. Hijo, vas a hacer revisar primeramente los mandamientos. No se acuerda ya. Creo que hay algunos mandamientos que son muy de la Iglesia Católica, ama a Dios sobre todas las cosas, pero también tienes otros mandamientos que son muy de la vida cotidiana. No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Claro. Creo que todos tenemos que irlos cumpliendo. Y nunca me he puesto a pensar cuál ha sido el más difícil de cumplir o cuál no. ¿Ha tratado de cumplir todos entonces? He tratado de estar consciente y cuando no cumplo alguno lo tengo claro. O sea, que ya no lo cumplí, ok. Y ahí viene un problema que sí lo reconozco, así como estamos en privado, no hay problema. Ya. No soy bueno arrepintiéndome de las cosas porque aprendo de los errores. Ya. Y sé qué errores no voy a repetir y sé qué errores probablemente sí los voy a repetir. Ya. Ese vino está sin defecto, doctora. ¿Qué extraña de su niñez? Usualmente tú lo que más extrañas de la niñez es la libertad de decir lo que piensas y probablemente yo fui un niño más bien con tendencia a ser tímido y creo que la libertad que tengo en este momento de hablarme es algo que no tenía en esa época. Tal vez la despreocupación de las acciones. Ya. Cuando tú eres niño tú haces lo que quieres y alguien más asume tus responsabilidades. A partir de los 18 tú las asumes directamente. Claro. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Me considero un político liberal y honesto. Ya. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Ese sí es una pregunta más difícil que nada. Dejé el tema del fútbol, nunca le seguí a ningún equipo, nunca. Y mal podría darte el nombre de uno. O sea, ahora por lo menos ya sé qué equipos existen.
Ya. Pero si me preguntas si están, y sé que van en la A, la B, la C, la D, no sé hasta qué letra va, pero no, ni siquiera sabría en qué equipo está cada uno, en qué letra está cada uno. Me declaro públicamente ignorante en el tema. ¿Qué no le gusta de usted? Que a veces me autolimito a ciertos temas, Ya. que espero superarlo este mes. Ah, Estoy este en un mes. proceso de estoy en un proceso de reencuentro. Estamos en el 8º mes del año y ayer tuvimos una noche de luna para repensarlo mucho, y creo que esta pandemia me ha permitido tomar algún tiempo para pensar. Está en un proceso de reingeniería entonces usted. Podría llamarse reingeniería, sí. Ya. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Tengo el defecto de enamorarme de mis trabajos. Creo que el mejor trabajo es el que más aprendes, y creo que el trabajo donde más he aprendido en mi vida fue cuando trabajé de mesero hace muchos años. Ah, Y trabajé por buen tiempo de mesero, ya. porque aprendí la paciencia y aprendí que puedes recomendarle al cliente, pero el cliente siempre tiene la razón. Ya. Pero creo que aprendí la paciencia. ¿Y en dónde Creo fue que es lo mesero que usted? más me ha servido en la vida. ¿Cómo? ¿En dónde fue mesero usted? Había un restaurante en Tumbaco de unos amigos que era el Establo de Alejo, se llamaba. Ya. Entonces ahí trabajábamos un grupo de amigos, inclusive. Sí, nos pagaban, nos redondeábamos una plata. Había veces que tocaba atender mesas, había meses que tocaba lavar platos, o había que lavar vasos, estar en la barra. Ah, ya. Qué bueno. ¿Y Pero cuál? la paciencia que aprendes es impresionante. Claro. ¿Y cuál ha sido su peor trabajo? Curiosamente he tenido 4 trabajos en toda mi vida. Ya. La pusiste muy difícil. Tengo muy buenos recuerdos de todos los puestos de empleo que he tenido. Ah, entonces no ha tenido un Y peor ahora trabajo. y ahora soy jefe, entonces peor todavía. Tal vez ahora, porque ahora me toca ver cómo sacar la plata para pagar sueldos y cómo hacer que me quede a mí. Cuando eres empleado, pues es mucho más agradable saber que alguien, tú trabajas para alguien, pero ese alguien tiene que garantizarte que tú recibes tu sueldo. Así es. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? Mis 3 hijos. Ya. ¿Qué no perdonaría a Rodrigo Gómez de la Torre? La traición. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? ¿Qué? Que lloró la última vez. Estamos no sé a qué día de mes. Creo que en este mes. Ah, Le perdí el miedo a llorar. ya. Es bueno, lava el alma. Su cantante Lava el favorito. alma. Su cantante favorito. Uy, Usted tiene pinta de ser bohemio, ¿no? ¿O no? sí. Bohemio y soñador como cantante favorito, no. La balada, la trova, me ha gustado toda la vida. Ya. ¿Qué ha hecho por amor? Las locuras más grandes. Ya. Su amor platónico. Buena pregunta. Me imagino Creo que que en sí. estos últimos años lamentablemente tuve un divorcio, no me he vuelto a casar, pero no tengo un amor platónico en mente en este momento, o sea, en vida en este momento. Y está recetando carpetas. No, No. más bien estoy tranquilo. Ya. Alguna vez sí me tocó, tú me dices soy político, sí, soy político, no soy politiquero, no soy oportunista político, no estoy buscando espacios en la política, estoy tratando de hacer política de la sana. Y en alguna campaña que corrí me hicieron esta pregunta, y en un programa justamente con el actual alcalde de Quito le decía la flaca Guerrero, que era mi amor platónico en ese momento. De pronto nos escuche. ¿Cuál es su Que apodo? nos escuche. Si nos escucha, ¿qué? Uy. No, si nos escucha, bueno, pues era un programa que tenía el alcalde de Quito en Canela. Claro. Muy escuchado.
escuchado. De hecho, hay gente que todavía recuerda el programa y te hablo de hace más de 6 años. No, pero digo, si nos escucha Atrás, la Flaca Guerrero, que me llame, diga. Bueno. ¿Cuál es su apodo? Que me replique la propaganda. Yo le hago a ella me haga a mí. Ah, ya. No sé qué apodo tenga. No sabe. No he manejado mi vida con apodos. ¿Qué alimento no puede faltar en su mesa? Leche. Ya. Lácteos en general. ¿Qué quería hacer de pequeño? No sé. No sabe. Tal vez en la adolescencia sí tuve claro que me orienté mucho a lo que era leyes. Ya. Tan es así que yo saqué mi título de colegio. En esa época había todavía las especialidades físico, químico, sociales. Uh-huh. Yo saqué una mezcla autorizada por el ministerio entre físico, matemático y sociales. Ya. Físico, matemático me permitía escoger cualquier carrera, sociales me permitía orientarme hacia la abogacía, que es lo que en principio iba a hacer. Ya. ¿Qué opina de la política? La política creo que es una de las actividades más nobles que hay, cuando la política se le entiende como el trabajo para buscar la armonía de la polis, la armonía de la ciudad y de la gente para un bien común. Muy bien. ¿Tiene alguna manía? Buena pregunta. Eso habría que preguntar a quienes me ven. Tal vez sí. ¿Y qué es lo más importante que... perdón, la última era, ¿qué es lo primero que le mira a una dama? Los ojos. Ya. Estamos llegando a la parte final, ingeniero, de este programa. ¿Qué tal le pareció el programa? Pues como te lo había dicho, he escuchado el programa un par de veces, me gusta mucho, me agrada la dinámica y creo que es el tipo de programas que tenemos que tener. Y ya no solamente el programa que se enfoque un poco en la queja, sino qué más se puede hacer y cómo en este tipo de espacios hacer algo que con un gran amigo mío que se llama Christian Wally, de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, me dice: Rodrigo, necesitamos evangelizar el tema de lo que es el Ecuador agroalimentario y no alimentario también, pero el Ecuador integrador desde el consumidor a la finca, de cómo poder crecerlo cambiando la matriz de desarrollo económico, porque el petróleo no sé si se va a acabar o no se va a acabar, no me preocupa, pero el sector agropecuario, agroalimentario, entendiendo la cadena como la articulación de eslabones y no solamente como un discurso, pues es lo que sostiene la economía mundial, no solamente la ecuatoriana. Exactamente, aquí hay muchos programas agrícolas que, malo que yo lo diga, pero son bancos de quejas de agricultores hacia las autoridades y muy poco aporte o solución dan al sector agrícola. Y entonces por eso es lo que usted decía hace un momento, estamos acostumbrados a decir el pequeño agricultor y lo hacemos creer que es el más pobre del país y lo hacemos creer, lo hacemos subestimarse el mismo, cuando tenemos que levantarle el ego y decirle: vamos, estamos haciendo algo mal, pero podemos hacerlo de esta forma y podemos salir adelante. Es la única forma de ayudar al agricultor. Te cambio el formato 30 segundos, te hago yo una pregunta. Dígame. ¿Puedes definirme qué es un pequeño agricultor, qué es un mediano, qué es un grande? Esa ya me la hizo usted por WhatsApp y no se la contesté. Yo creo que eso está en la mentalidad del agricultor, porque hay unos que teniendo 100 hectáreas se creen pequeños agricultores y unos que tienen 10 hectáreas se creen los empresarios agricultores. Está en la mentalidad de cada uno de ellos. Bueno, tenemos una conceptualización nacional e internacional. Tiene que ver con nivel de facturación, patrimonio y número de trabajadores. Costa Rica trabaja mucho el número de trabajadores para definir el tamaño del productor. Ecuador se ha enfocado más en generación de facturación, generación de ingresos anuales. Entonces, pero eso en la teoría, doctor. Sí, esa es la teoría, pero te permite tener y propender a la eficiencia. Uh-huh. Porque si no tienes conceptos claros, hacer política pública es imposible. Así es. Doctor, estamos llegando a la parte final del programa. Su despedida final. Pues simplemente darte las gracias. Esto estará al aire el día sábado.
en la mañana, pues pensar y tomarnos el sábado para repensar un poco todos los agricultores que están escuchando, toda la gente de la agroindustria, toda la gente del comercio, ver cómo regresamos a ver a nuestro eslabón de atrás y ver hacia adelante el eslabón de adelante. Yo te voy a compartir, te lo voy a compartir a través de tu programa el día sábado, un audio mío que se llama Volver la mirada al agro y algo más, que no es solamente al agricultor, sino a toda la cadena logística, manufacturera, industrial, de empaques, hasta llegar al consumidor final, que es nuestra verdadera razón de existir. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero seguir en contacto con usted y seguir conversando estos temas que son bastante interesantes. Muchísimas gracias, ya no me queda más tiempo. Bendiciones a toda la gente que me está escuchando, a usted, a su familia, y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo, bajo la conducción y dirección del ingeniero Jorge Pazmiño. Les esperamos en una nueva edición. Esto fue Mi Rancho. Mi Rancho. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados en la provincia de El Oro. Estamos en Quinsagro y Geosiembra o directamente en Chemie del Ecuador. Quilol, cuida tu salud y la de tu familia. Limpia tus alimentos antes de consumirlos. Desinfección de manos, equipos y utensilios de cocina. Quilol es un extracto de semilla y pulpa de cítricos. Es bactericida, fungicida y antioxidante natural. Quilol, encuéntrelo en todos los Supermaxi e hipermercados El Coral. Contactos al teléfono 042-836-314 y al celular 0997-387-380. Quilol es bienestar y salud para tu familia.